Mira, el tema de mi repetición de curso y de por qué lo estoy hablando aquí es que es para dejarles a todos ustedes que no lo cuenten como el fin del mundo y que sí habrá una esperanza de que no se vuelva a repetir y que ustedes mejoren como personas. Tipo, me imagino que primero es una sensación como de angustia, ¿no? Como que uno siente eso de que ¿qué pensará mis padres? ¿Qué pensará mi familia? ¿No? Pero lo importante es qué pensaré yo de mí con todo esto. Sí. Hola, muy buenas, bienvenidos al canal una vez más. Esta vez tenemos a un invitado especial y tenemos un video diferente a lo que hacemos en el canal. Es un video podcast. Es la primera vez que hago esto, ¿y tú? Sí, es la primera vez que lo hago. Que pareces un terrorista. Sí, que tengo que abrir mi cara. Claro, así es su personaje, ¿no? Sí. Preséntate al público. Hola, muy buenas a todos amigos, aquí su cómplice Match Super Dylan 2099 en el canal de Me Llamo Mart. Y bueno, agradezco mucho a Mart por dejarme participar aquí en su canal. Bueno, de hecho ya había participado antes, hace años atrás, pero lo puso en el listado. Y bueno, asuntos personales. Sí, por asuntos personales. Y bueno, sí, yo tengo un canal de YouTube también, es Match Super Dylan 2099. Visítenlo. Sí, sé que les va a gustar. Eso mismo. Les dejaré su canal. Es un canal que aborda mucho el tema de superhéroes, ¿no? De peluches también. De peluches, ¿no? ¿Es un plush tuber? Sí, plush tuber. Eso mismo. Un canal muy interesante, se los dejaré en la descripción o también en esta parte ahí. Esa, ya sabes, una pestaña que aparece. La que tiene una I. Eso mismo. Bueno, entonces, a partir del título del video, ¿por qué consideras importante hablar este tema de esto de repetir de curso, ¿no? Tipo, tu experiencia, ¿por qué crees que es importante compartir tu experiencia con más estudiantes que pueden estar viendo, ¿no? Sí. Este video? Mira, el tema de esto de compartir la repetición de curso es un tema muy personal para mucha gente, incluyéndome a mí, porque como ya ven en este podcast, yo repetí de curso. Verán, yo actualmente estoy en segundo año de universidad, pero yo repetí de curso anteriormente. El primer curso que yo repetí en toda mi vida, así como en términos de reprobar, fue primero medio. ¿Primero medio? Sí. Todo se remontó por el año 2019, uno de los peores años de mi vida, si te soy completamente honesto, junto a 2014 y 2016. El tema de mi repetición de curso y del por qué lo estoy hablando aquí es que es para dejarles a todos ustedes que no lo cuenten como el fin del mundo y que sí habrá una esperanza de que no se vuelva a repetir y que ustedes mejoren como personas. Y aquí les voy a contar mi historia de principio a fin de cómo repetí yo de curso. Adelante. Bien, todo se remontó en el año 2019. Yo tenía en ese entonces de 14 a 15 años. En mi canal yo era muy activo y yo estaba teniendo el típico comportamiento de adolescente irresponsable, que le importaba un comino las responsabilidades, el curso, especialmente que antes me tocó un pésimo colegio y yo me estaba sintiendo liberado. El inicio de este problema fue que mi mamá y mi papá, teniendo por como acá en Chile el tema de, ya saben, de los liceos, cuando te hacen tomas de ellos, los carabineros metiéndose. Eso mismo. Un tema que tengan en consideración para los que no sean de nuestro país, Chile. Durante el 2019 hubieron bastantes marchas, ¿o no? Sí. Estuvo todo este asunto social y me atrevería a decir que en gran parte del mundo hubieron bastantes estallidos sociales. Entonces, para que tengan eso en consideración. Bueno, continuando el tema, lo que tengo yo que decir ahí fue que mis papás, el error cometido aquí, que mis papás decidieron con esa preocupación, porque bueno, ya antes de los estallidos ya habían algunos de esos problemas con los carabineros y los estudiantes con los problemas ahí, especialmente la anarquía y el ACES. Ellos temiendo por mí y todo eso, especialmente considerando el tema de, ya saben, el bullying y todo, decidieron meterme a exámenes libres.
Por si ustedes no saben, los exámenes libres son cuando tú técnicamente no vas a la escuela y eres educado en casa. Hubo gente que le pasó eso, Steve Jobs o hasta Billie Eilish fueron educados en casa. ¿Ah, sí? Sí, lo fueron, pero el tema conmigo fue algo diferente. Yo anteriormente, cuando me metieron a exámenes libres, yo me confié mucho. Yo decía que me voy a salir con la mía, voy a ser mi propio jefe. Aunque mi papá igual estaban ahí para darme sentido de responsabilidad. Claro. Técnicamente todo lo hacía online. Estaba haciendo los cursos, las tareas, los tests, etcétera, todo eso ahí. Pero aquí vino un problema. No aprendí mucho. Y yo técnicamente procrastinaba y simplemente quería flojear un rato. Tenía YouTube ahí encendido, yo me venía a ver YouTube, me estaba viendo a ver todos los problemas, estaba viendo distintas páginas, etcétera, jugando Team Fortress 2. Lo típico que haría un adolescente. Mi enojo, pero de todas maneras igual me estaba poniendo al día con todo eso. Pero igual había ocasiones que yo faltaba a dichas responsabilidades. El problema empezó... ahí técnicamente era el origen del problema, de que yo no me estaba tomando en serio las cosas, estaba muy mal motivado en aquel entonces y yo literalmente me estaba tomando las cosas a cachondeo. Entonces, se podría decir que parte de lo que influyó en esto de repetir de curso, ¿no? De echarte un curso, fue como tu falta de motivación o de dirección, ¿no? Sí, ese fue uno de los problemas que yo tuve. Principalmente mis papás igual se pusieron así como modo estricto, igual me pusieron cosas, pero eso no funcionó mucho. Luego cuando empezaron esto de los problemas, hubieron ocasiones cuando mis papás aprovecharon esto y fuimos a veces a otros lugares y había ocasiones que yo llegaba a faltar debido a eso y ocasiones que yo ni siquiera toqué el computador para meterme al colegio online, que ese era donde hacía los exámenes libres. Aún así, los de los exámenes libres decidieron hacer como actividades para que cada uno se conozca y a pesar de que no estábamos en clase de una escuela física, podíamos conocernos. Una vez fui a Quinta Normal, porque yo antes vivía en Santiago, a hacer como unas actividades con nuestros compañeros y fue bonita, me la pasé bien. También yo creo que hubo otra segunda vez que también fui con ellos y también fue bonito, pero aún con eso digamos que aún así no me concentraba mucho en clase. Estaba técnicamente, como ya dije, mirando el computador, mirando YouTube, jugando mi juego, no tomándome las cosas en serio y mintiéndoles también a mis papás en algunas ocasiones de que yo sí hice el trabajo cuando en realidad no lo hice. Claro. Entonces hubieron ocasiones, como ya dije, que yo llegaba a faltar, pero yo no tocaba el computador para jugarlo, para ver el colegio online. Ajá. Estaba también el tema de cuando viajábamos a Valparaíso, porque yo estaba en Santiago y viajábamos a Valparaíso, pero yo ni tocaba ahí para ver la página. Una ocasión también fuimos a La Serena, pero no fue en temporada de vacaciones, fue en medio de septiembre ahí en aquel entonces, que sí, fue como no tan bueno como las otras veces que fui a La Serena. Y también hubo una ocasión que yo fui a Fantasilandia, a pesar del hecho de que ya dejé de estar en vacaciones de invierno para eso entonces. Y técnicamente no me tomé nada en serio. Y un problema que claramente ya me estaba empezando a presagiar mi fracaso en primero medio fue cuando empezamos a hacer los exámenes de ensayo. Los exámenes que claramente nos muestran más bien nuestra aptitud en lo que nosotros hacemos. Claro. Y mi problema fue que cuando yo estaba haciendo los exámenes, como no lo tomé muy en serio en algunas ocasiones, pero igual, porque eran de ensayo así, y yo me lo tomé así como, ya, que hago esto. Y bueno, ahí mandaron en el correo a mis papás de mis resultados y sí que estaban malos, estaban como bajos de 2 y se notaba claramente como que me faltaba algo para empezar a motivarme. Ahí me motivé un poquito, pero el porcentaje yo diría que solo me motivé como un 3%. Para hacerlo. Y bueno, empecé a estudiar con mis papás, estudié y bueno, ya llegaron los exámenes presenciales, que obviamente eran todo eso, porque sí, esos eran los únicos exámenes que teníamos. Los test no te daban ningún puntaje, que
qué bola de mal, o sea, yo digo que al menos deberían darte un puntaje, no sé, como pasó en la pandemia, ¿no? Y bueno, ahí fue, aunque bueno, estudié, traté de dar mi mejor intento, pero bueno, hice los exámenes, era en un liceo presencial, ahí un liceo exclusivo para hombres, aunque bueno, al final dijeron que iban a también a admitir mujeres ahí en ese liceo, solo por como dato curioso. Dato curioso. Se veía bonito la verdad el diseño del liceo, pero ahí fue cuando empezaron mis problemas ahí, porque yo estaba empezando a hacer los exámenes, igual traté de darme un esfuerzo los siguientes días, pero hubieron ocasiones que igual me llegaba a equivocar. Lo que más me equivocaba era con biología, química. O química es complejo. Matemáticas también. Y sorprendentemente también me pasó lo mismo con inglés. ¿Ya? E historia. Uy. Y bueno, lo que sucedió fue que el colegio dijo que si nosotros fallábamos el examen de octubre, podríamos hacer nuevamente un segundo intento para noviembre. Y ahí yo creo que me tranquilicé un poco. Igual di un esfuerzo, quizás quise esforzarme, pero a último momento. Hubo un pequeño error en la cámara, pero ya se solucionó. Bueno, ¿en qué quedamos? Ya, igual traté de dar mi mayor esfuerzo ahí por los exámenes de octubre, pero lamentablemente, o sea, terminé fallando. En noviembre, por noviembre, me dieron el mail a mí y yo después les di la noticia a ellos, mis papás, de que reprobé. Me di como un 2.5 de todos los medios finales. Entonces cuando yo les di la noticia a mi papá, yo quedé como en estado de shock, quedé en un estado así como que... Y yo cuando les fui a avisarles, mis papás como que claramente estaban molestos, estaban decepcionados ahí, Claro. estaban así como, claramente como era esperado. Tipo, me imagino que primero una sensación como de angustia, ¿no? Como que uno siente eso de que chuta, que pensará mis padres, que pensará mi familia, ¿no? Pero lo importante es qué pensaré yo de mí con todo esto. Sí. Me imagino que algo así te pasó. Entonces yo justo en ese momento, no sé, trataba de, no sé, leer algunos apuntes, no sé, porque yo igual escuché lo del segundo intento de hacerlo. Sí. Y aún no estaba yo, no sé, estaba tan decepcionado de mí mismo. Yo quería llorar, no pude llorar lamentablemente. Bueno, quería, pero al final no se logró. Y entonces yo en un momento, al ver la tensión y al menos querer calmarme conmigo mismo y también con mi mamá, yo a partir de 2019 yo le escribía cartas a mi mamá de que y ella quería que yo la leyera porque vio en una ocasión un reportaje donde la gente hacía carga. Y bueno, cartas así, y bueno, yo le di una, ¿Sí? diciéndole todos mis pensamientos de eso. Y mi mamá fue más comprensiva conmigo y ahí ahí ya se solucionó todo. Pero justo al final de ese día mi papá como que igual se sintió mal, pero consigo mismo, porque mi papá era técnicamente mi profesor ahí en ese entonces, que él sintió que él me falló, él dijo eso, y yo traté de calmarlo ahí. Y bueno, yo en ese día tratamos de esperar algo y hubo una cosa que no sé qué se ruido, que a mis papás se le olvidó mostrar. ¿Ya? Y era que yo tengo el trastorno del espectro autista, el espectro autista. Sí, sí. Y como yo tenía TEA y mis papás no dijeron eso a los organizadores de la escuela online, de que yo tenía eso, para que me hicieran el examen a mí más diferente, que tuvieran más consideración conmigo. Sí. Y entonces ellos decidieron, justo cuando estaba el segundo intento, el supuesto segundo intento, fuimos a donde el liceo ahí y tratamos de decirle aquello, entonces dijeron ahí como un tema y con todo eso. Pero aquí hubo un problemón gigante que
que lamentablemente la escuela online no pudo ser honesta al inicio, no pudieron decirle nada, y se confiaron todos, como que, no sé, a veces siento que debieron haber sido más honestos, debieron haber dicho que sí. Y era de que ese segundo intento no se podía porque el liceo del cual dejaron de que nosotros hiciéramos el examen, Sí. no permitió ese segundo intento, no permitieron eso del aforo para que lo permitieran todo eso, y no se pudo al final. Educación chilena. Sí, así pasó. Yo justo en ese momento, mis papás me dijeron aquello de que no se podía, no podíamos, no se podía hacer aquello, y yo justo me quedé así como todo mal. Y después, justo después de un día que fuimos a una psicóloga por ahí en Santiago, me dieron la noticia de que efectivamente repetí de curso. Y yo ahí como que, si bien mis papás igual está el aire tenso, mis papás igual trataron de tomarlo así como un poco más calmado la cosa conmigo, Claro. pero el hecho de que yo repetí de curso como que me dejó como muy decepcionado de mí mismo. Claro, o sea, el final del año así lo pasé bien, tuve mi diversión, todo eso, pero igual como que había un mal sabor de boca en ese momento. Me imagino. Un gran vacío dentro de mí cuando yo repetí de curso. Sí. Pero ¿lograste como sobrellevarlo posteriormente? Bueno, sí. Bueno. Yo la verdad no te voy a mentir, pero cuando empezamos el 2020 así y ya estábamos porque yo iba a volver a retomar el primero medio, igual como que sentía cierta decepción con todo. O sea, yo sentí que decepcioné a mi papá. Sentí eso, que decepcioné a mis padres. Claro. Y que me decepcioné a mí mismo. Yo en una ocasión decidí que escuchar como una canción que me definía a mí mismo en aquel entonces. Era la canción de Pieces de Zoom 41. Oh, temazo. Ese tema yo lo escuché por el meme de Doomer, eso sí. De los Wojaks, Sí, el sucesor fallido de los Rage Comics. Que de una persona así, de que tenía todo que pensaba de que los problemas esenciales iban a traer el fin del mundo, todo eso. Claro. Y era todo depresivo así, y había un canal que ponía canciones así como ralentizadas que representaban la emoción del Doomer. Slowed más reverb. Sí. ¿No? Sí es. Y yo escuché por primera vez el tema de Pieces, y cuando yo lo escuché como que me sentí muy identificado con esa canción, como que yo la verdad sentí que todo se fue abajo. Pero a pesar de que hay una parte en la canción donde dice que I'm better off on my own, o sea que como que está mejor consigo mismo, Sí. por así decirlo, estando solo. Sí, o sea, había cierto confort conmigo cuando estaba solo. O sea, sí, porque con todo esto del examen en libre había ocasiones que yo técnicamente hacía lo que se llama aquí la cimarra. También, o sea, habían actividades extracurriculares que yo hice que no podría haber hecho en un liceo normal, Sí. como por ejemplo unas clases de natación Ajá. con agua temperada. También una ocasión yo fui a un restaurante de un tío mío, de donde vendían empanadas y café, todo eso. Ya. A mí no me pagaban, o sea, pero me empezaron a pagar unas semanas después cuando ya estaba empezando a enseñarme un poco más de socializar, porque ahí no me mantenerme tan embotellado ahí. Claro. Y bueno, dejando de lado lo anterior, empezó 2020, donde iba yo a supuestamente hacer nuevamente primero medio, pero mis papás tenían esta idea, que pudo haber funcionado si no hubiera pasado lo que voy a mencionar ahora. Que hacer 2 años en uno, hacer primero medio y segundo medio en un mismo año, y así mantenerme ya concorde a todo. Pero ¿No es algo agotador eso? sí, yo me imaginaba, pero tendría que valer la pena para pasar. Claro. Y bueno, pero el problema pasó cuando en marzo de 2020, cuando todo parecía así, todo bien, todo normal, llegó la pandemia. Sí, yo recuerdo que en esa época, como en enero era un leve rumor esto del COVID. Como que muchos decían,
no se volverá una pandemia. Luego cuando aumentaron los casos en febrero, ¿no? Como a finales de febrero, por ahí, se bromeaba con la cerveza esta Corona, eso, y de que no iba a llegar a Chile, y llegó, Sí. lamentablemente. Y entonces empezó el encierro, pero aún así seguí con mis clases así como libres, pero ya no estaba afiliado con el colegio online. Claro. Ya estaba ahí por mi propia cuenta, así como egresado con mi papá. Él me estaba dando las clases. Yo claramente en ese momento decidí no ponerme así de todo y decidí mantenerme las cosas en serio. Aunque claro, vienen ocasiones que yo llegué a procrastinar, pero yo en ese momento dije no, ya, voy a hacer esto, voy a tomarme esto en serio y voy a terminar lo responsable, aunque si bien me demore y me distraiga, voy a terminarlo así todo responsable. ¿Y lo lograste? Y sí, lo logré. Bueno. Lamentablemente ahí en Santiago, el supuesto liceo, el colegio que íbamos a hacer los exámenes por la pandemia, todo se estaba retrasando. Así como los estrenos de las películas, también estaba pasando lo mismo con un buen aforo así para ir ahí con las mascarillas y todo Claro. eso, tomar las acciones. Hubieron problemas y se terminó retrasando y el plan de hacer los 2 años en uno no se pudo hacer, así que tendría yo que simplemente hacer primero medio ahí. Entonces ahí estábamos esperando, estábamos estudiando ahí, hasta que finalmente cuando llegó julio del año del 2020, mi mamá y mi papá nos mudamos nuevamente acá en Valparaíso porque estuvo el tema así con lo político ahí, también el tema de que mi mamá y mi papá como que, o sea, mi mamá estaba empezando a extrañar así como mi abuela, así de todo eso. Y como gracias a que ella ya tenía teletrabajo, ella podía como seguir ahí en Valparaíso, acá en Valparaíso, y seguir con su trabajo en Santiago. Claro. Y ahí nos mudamos todos ahí en medio de la pandemia. Okay. Pero ya eran en las fechas cuando ya sí se podía salir así, aunque con permisos, todo eso. Claro. Y bueno, nos regresamos aquí a Valparaíso, no le voy a mentir. Cuando nos fuimos de Santiago yo me sentí muy triste, o sea, me sentí como un poco así, como no sé, como que iba a extrañar mucho Santiago y lo sigo extrañando hoy en día. Me encantaba estar ahí, habían más cosas más a mi disposición en aquel entonces, más cosas cerca, pero bueno, al final así fue, me tuve que mudar aquí a Valparaíso nuevamente y finalmente hubo aquí en Valparaíso una esperanza. Y es que iba a haber un liceo así para gente egresada, ¿Ya? en el liceo Eduardo Lava. Uh-huh. Y entonces ahí mis papás decidieron inscribirme ahí, pero antes decirle a los organizadores de que yo tenía el síndrome del espectro autista. Y bueno, le dijimos eso y ellos nos dijeron, mira, las pruebas son fáciles para todos aquí, tratamos de que sea justo para todo el mundo, especialmente con la gente con temas psicológicos, y no hay problema, así que ahí pasó. Mis papás y yo empezamos a estudiar los siguientes días, todo para que me fuera bien. Esa fue como la principal estrategia, tipo solo estudiar. Sí, estudiar, recordar todo bien. Y bueno, y aprender. Aprender. Y bueno, los siguientes problemas vinieron aquí porque, bueno, mi mamá y mi papá me estaban dando unas pastillas para que yo pudiera dormir bien, porque con todo esto me iba a dar así todos los nervios, ¿ya? Y la ansiedad más encima. Claro. Y bueno, ahí pasaron los días, todo eso, y el último día de prueba, yo ahí como que fui el último en salir y me dio miedo eso. ¿Te dio miedo? Sí, me dio miedo, ¿no? Y tenía miedo de volver a reprobar. Tenía todo el miedo así, pero mi mamá y mi papá me calmaron. Esa misma noche también me dieron una pastilla para que yo me tranquilizara por mi ansiedad en ese momento. ¿Ah? Y ya, los días siguieron así, todo iba normal, todo. Y el 1 de diciembre del año 2000, de ese mismo año 2020, sí, mi papá estaba revisando en su computadora los correos y ahí, de una, dijo, pasó de curso. Entonces yo me sorprendí y dije, ¿qué cosa? Pasó de curso. Y ahí me mostraron los promedios ahí y dice que me saqué un 5 de nota promedio final de primero medio y nos pusimos todos felices. Qué buena. Celebramos sobre todo ahí, y ahí todo
el final feliz, 2020. Quizás el peor año para mucha gente, para mí 2020 lo encontré así como un año así como... pero mejor que 2019. Buena. Yo sinceramente encontré que 2020 fueron unos 6 meses y ya. ¿En Sí. serio? Como que recuerdo que enero era un leve rumor, pero pasarla bien en verano, ¿no? Luego febrero, luego marzo, abril, mayo, junio y hasta junio. Sí, hasta junio recuerdo, pero de ahí en adelante no. Pero bueno, que muy interesante tu historia, la verdad. Y qué bueno que lograste por fin aprobar, ¿no? Con un 5 al menos, pero algo es algo, todo suma. Sí. Ahora bien, ¿tú crees que es más brígido echarse un curso en la universidad que en la escuela? Tipo, ¿harías una comparación así? Mira, en la universidad echarse un curso así es simplemente echarse un ramo, echarse solamente una materia. Claro. Que tendrás que volver a hacer, pero no te echas todo el año entero, a menos que sí te den muchas materias malas, ahí sí contaría. Ahí habría que ser un flojo. Sí. Pero a mí me pasó claramente lo mismo. Yo el año pasado en mi universidad me eché 2 ramos, 2 ramos. sí, pero afortunadamente tomé un curso de verano y logré aprobar uno de los que reprobé. Y en este lo retomé el otro en este semestre de este año y aprobé nuevamente. Bueno, pero entre echarse un ramo y echarse un curso en el colegio, ¿es más brígido echarse un curso en el colegio? Es más complicado echarse un curso en el colegio porque tendrás que repetir todo ese mismo exacto, año nuevamente. Tiene sentido. Ahora, ¿qué consejo les darías a los estudiantes que estén viendo, sean de educación superior o de colegio, ¿no? ¿Qué consejo les darías a los estudiantes para que no repitan un año o que no se echen un ramo? Tipo, ¿qué les dirías? Bueno, en primer lugar, que sean más responsables, que empiecen a tomarse este dicho de que las acciones tienen consecuencias. Deben tomarse esto bien en claro, deben tomarlo así como fijado. Las acciones tienen consecuencias. Sabemos todos que muchos de ustedes quizás ya sean adolescentes y no les voy a mentir, yo también estuve, todos estuvimos en esta etapa, Marta estuvo en esa etapa, Sí. Yo también la estuve y miren, sabemos yo que la adolescencia es como una etapa como muy peculiar en una persona, o sea, ya Bastante. dejas de ser niño, ya tus gustos empiezan a cambiar, ya empiezas a tener más te empiezas a enojarte más seguido, empiezas a tener como ciertos gustos como, ya sabes, como que, como de deseos. Claro, las hormonas andan locas. Andan locas las hormonas, sí. Sí, es cuando, pero es una etapa, a pesar de que seas inmaduro, técnicamente en la adolescencia tú maduras un poco más de lo que ya eras un niño. Claro. Ya empiezas a madurar y todos los procesos deben ser de poco, pero si quieres tomarte las cosas en serio, debes tomarte en serio que las acciones tienen consecuencias. O sea, literalmente, debes tomártelo esto ya cuando empezaste ya a empezar a tener problemas en tu colegio, así con unos ramos y algunas pruebas y cursos así. Claro. Debes empezar ahora a decir, tengo que empezar a mejorar un poco más, al menos un poquito de lo mejor y dar un progreso. Eso tienes que hacer, eso tienes que tomarte las cosas un poquito más en serio, tienes que incluso si tienes problemas para estudiar, pídele ayuda a un profesor, pídele ayuda a tus papás, pídele ayuda a un amigo o a un hermano si tiene que te ayude con tu tarea. 2. Sí, sabemos que igual te llegas a aflojar y el mucho trabajo puede ser mucho para ti, pero al menos el esfuerzo de no rendir. Claro, tipo, al menos estudiar, al menos sin ganas, pero estudia. Estudia, Sí. sí, estudia. También trata de al menos que te importe pasar de curso. Mucha gente repite porque no le importa y siguen repitiendo porque no les importa. Claro. Pero al menos trata de decir que a ti te importa. Y puede ser que hay papás que tengan algunos de ustedes papás que no le importen. Yo he conocido a estudiantes que me dijeron, que repitieron y me dijeron, no, a mi papá no le importó. Quizás pueda ser que tus papás sean negligentes, pero
Solo porque ellos lo sean no significa que tú también debas hacerlo. Exacto. Debes marcar la diferencia. Hay un dicho que dice que no hay hijo que se parezca a su padre. Y debes cumplir eso. De verdad. Tipo, yo creo que comparto tu opinión hacia los estudiantes que estén viendo, o cualquier persona en verdad, ¿por qué no? Es que, fíjate que yo también, bueno, yo no he repetido nunca, no me he echado un ramo hasta ahora, no yendo a la universidad, aún no me he hecho ningún ramo, pero fíjate que casi estuve cerca de echarme uno que otro ramo. Y el motivo más que nada fue porque uno muchas veces se desconcentra, ¿no? con cosas que se podrían considerar cotidianas de la vida, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en el primer semestre del primer año de la universidad casi me he hecho un ramo más que nada porque yo estaba demasiado enamorado, pero demasiado enamorado de una chica, y fíjate que no me concentraba, tipo yo estaba como en las nubes técnicamente. Entonces, otro consejo que les daría, ¿no? Un consejo extra, ¿no? Que es, básicamente, aprendan a enfocarse, ¿no? Mira, si tienen metas, Eso. aférrense. Hay gente que tiene metas, pero no se aferra. Deben aferrarse. Sí. Como dijo Shia LaBeouf en el... ¿Quién? Shia LaBeouf es un actor que es conocido que por hacer el eslogan de Nike o Adidas, no me acuerdo bien, que decía, just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Sí. Sí, eso. Tengan eso de motivación. Tengan ambiciones, tengan sueños. Tipo, sepa más que nada tener prioridades en la vida, porque uno, creo yo, personalmente, que no puedes poner como de prioridad en la vida a una persona, por ejemplo. Que tu prioridad en la vida sea, no sé, por ejemplo, al menos tener un futuro mejor, al menos tener una mejor vida, creo yo, en mi humilde opinión. Sí. No, pero como yo lo decía, yo comparto tu opinión, y en parte de lo que yo agregué, de lo que yo dije antes, pero sí, hay que muchas veces saber enfocarse en lo que uno tiene que hacer. De hecho, la mayoría de las veces cuando casi me he hecho un ramo, ¿no? Es más que nada eso, como que la falta de la falta de enfoque, ¿no? De una vez cuando creo que me fue así muy mal, pero sonó algo afuera. Sonó como que algo que me fue muy mal en el colegio. Fue por el mismo motivo también. Estaba como enfocado en una chica, ¿sabes? Fue por allá en primero medio, 2019. Casi me he hecho ese ramo, pero bueno, solo tenía que enfocarme. Sí. Así que, sí, eso. ¿Algo más que te gustaría agregar? Bueno, Ya finalizando el podcast. solamente como dije, miren, y si ustedes repiten de curso, tengo que decirle a ustedes de que no piensen que sea el fin del mundo. Traten de mejorar, porque según mi mamá, según ella dice, y creo que tiene razón, ahora lo siento, el hecho de que yo haya repetido de curso terminó quizás siendo un mal necesario. Porque quizás fue un mal necesario para que yo madurara, para que yo me tomara las cosas en serio. Claro. Y ella sintió que yo me tomé las cosas en serio. O sea, yo literalmente me estaba tomando mis responsabilidades en el colegio, en la enseñanza media, en serio. Y bueno, o sea, yo digo que si quizás no hubiera repetido de curso, muchas cosas quizás no hubieran sucedido, como haber conocido a nuevos amigos, porque yo luego de que repitiera luego de que pasara el primero medio finalmente en 2020, mi mamá y mi papá decidieron que en esta ocasión yo volviera a las clases presenciales. O sea, volviera a un colegio así para que yo estuviera aquí. Y entonces ahí me inscribieron en un colegio llamado el Internacional aquí. Conocí a nuevos amigos que me llevé muy bien, la verdad, y hoy en día siguen siendo muy buena gente, claro. Y eso fue lo bueno. Y a veces yo pienso que quizás pudo ser que necesitaba quizás estar en un liceo o en un colegio, porque
No repetí en ningún curso en la básica porque estaba presencialmente ahí. Claro. Y quizás, dado que había gente que está avisando de todo y avisándole a los apoderados, pudo haber influido algo en eso. Quizás esa es una razón del por qué. Porque tenía supervisión, podría decirse. Claro. Lo que dijiste al inicio, eso de que tal vez pudo haber sido necesario echarse un curso, ¿no? Me recuerda una frase que es ningún marinero, ¿no? Se vuelve un buen navegante, por así decirlo, en aguas tranquilas. Yo creo que me recuerda mucho a lo que tú dijiste, porque muchas veces uno piensa que aprende en un lugar más cómodo, ¿no? Recibiendo cariñito, ¿no? Cuando la realidad es muy diferente. Uno muchas veces termina aprendiendo más, por así decirlo, o aprendiendo mejor, pero a la mala, en un aspecto más turbulento, ¿no? Tipo, te echaste un ramo o te está empezando a ir mal en el colegio, ¿no? Es como que la vida te está obligando a que tú aprendas por la mala. Y bueno, uno siempre sale adelante, como este señor que tenemos acá, ¿no? Así que, bueno, oye, muchas gracias por participar en el primer podcast en el canal. Tal vez hayan más a futuro, no lo sé. Sí, quizás. Nunca se sabe, ¿no? Uno va conociendo más personas en la vida, ¿no? Y bueno, así la vida, ¿no? Así que nada, recuerden pasarse por su canal, un canal muy interesante, como yo les decía. Sí. Y bueno, muchas gracias. Te pasaste. Gracias. Nos vemos en un próximo video en este canal sobre calistenia. Les enseñaré algunos ejercicios de cómo empezar en calistenia. Será mi primer video haciendo deporte en este canal, joder. ¿Quién sabe? Sí, insano, ¿no? Bueno, así que eso. Adiós. Cuídense mucho.